¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, les saluda con gusto su amigo el doctor Luis Sánchez. Esta es una emisión rápida y espontánea de diálogos jurídicos, dado que hoy hablaremos de un tema muy interesante que ha causado mucha controversia en estos días, en esta semana de iniciando apenas el mes de julio del 2020. Les informo que hace 2 días exactamente fue publicado en el periódico El Universal que el estado de Coahuila se unía a los estados de la República Mexicana que iban a considerar como una conducta delictiva la alienación parental. Este tema yo he venido platicándolo desde hace un par de años, la importancia para tener una infancia sana, para poder tener el desarrollo que merece una infancia libre de violencia. Era importante el conocer los antecedentes de este síndrome de alienación parental, SAP por sus siglas, que pues, desde 1985 el doctor Gardner nos trajo esta nueva cosmovisión respecto a este síndrome de alienación parental, que para explicarlo de manera rápida y concisa, no es otra cosa en el hecho de cambiar los intereses del menor, de cambiar su propia determinación por la determinación que tengan o el enfoque que tengan otras personas desde la apreciación de la realidad. Sabemos que la alienación puede ser desde psicológica, económica, social, que se diferencia por 3 estados: un estadio ligero, un estadio medio y un estadio grave, que las consecuencias obviamente de este síndrome de alienación parental pueden ser irreversibles y que pueden provocar, por supuesto, en el menor un gran daño, un gran deterioro psicoemocional que puede llevarlo incluso a que los menores puedan tener un riesgo significativo, ¿no? Sabemos que existen diversas modalidades del niño, obviamente, o del menor que tiene o que está susceptible al síndrome de alienación parental. Sabemos, por ejemplo, tenemos el niño espía, el niño hipermaduro, el niño que controla la lealtad, el niño dividido, el niño mensajero, el niño colchón, etc. Esto es una obra que podríamos abundar más adelante en otra cápsula informativa. ¿Qué es lo importante? Que estamos viendo la necesidad de los estados de incorporar en una legislación penal y reconocer la alienación parental como parte de la violencia psicoemocional. Es importantísimo que los estados se comprometan a tener estas resoluciones que a los menores van a servirles, obviamente, como protección a los intereses de la niñez. Es por ello que en estos momentos me encuentro bastante contento de observar que los estados están comenzando a preocuparse. Yo lo platiqué recientemente en el 2019 en algún foro que tuve en el Senado de la República, y también lo platiqué en un foro internacional en Colombia, en donde era importante que este desarrollo y este reconocimiento se hiciera desde el ámbito penal. ¿Por qué? Para evitar precisamente esta sintomatología que se da muy a menudo en procedimientos de carácter familiar. Típico: mamá viene y se queja, es que el niño ya no quiere convivir conmigo porque papá, como papá es el que le da el iPad, papá es el que tiene los recursos económicos, el niño dice que yo no lo quiero, ¿no? Ese es un tipo de alienación económica. O bien, cuando sufres el tipo de alienación social o la alienación psicológica, es el producto claro de cuando la niña o el niño no quieren convivir con papá porque mamá les ha metido la idea de que papá es malo porque ya tiene una novia, que papá es malo porque se divorciaron, que papá es malo porque se fue o los dejó. Este es el gran problema. Recordar, los problemas de los adultos son de los adultos, nunca deben de afectar a tal grado a la niñez, y mucho menos debemos de permitir nosotros como profesionistas del derecho que este tipo de conductas se consientan y que este tipo de conductas se den dentro de los procedimientos, que son muy a menudo. Yo he escuchado también hablar a muchos profesionistas que dicen: no, mira, vamos a decir que los violentó y no saben el daño emocional que están causando en la niñez por ganar un asunto, por decir gané un asunto. Esto es realmente algo ético que debemos de evitar.
este lavado de cerebro, esta desprogramación que se lleva al menor es irreversible, este grado de manipulación es irreversible y lo único que vamos a lograr es afectar la convivencia del menor, su sano desarrollo, su integral desarrollo, y vamos a tener personas que el día de mañana no van a estar adaptadas a una realidad social, que van a crecer obviamente con rencores, que van a crecer con traumas, que van a crecer de alguna manera cerrados a la sociedad. Y ese es el daño que estamos haciendo de manera irreversible. Por ende, yo siempre he dicho y he recomendado ser en ese aspecto transparentes con los menores. Cuando a ti te contratan como profesionista para un asunto de menores, donde intervengan los menores, tu obligación es observar por el interés superior de la niñez. No se lo dejes únicamente a la autoridad. Tienes que ser ético en cuanto a estar haciendo un trabajo impecable en beneficio de los menores. Ahora bien, ¿por qué aplaudo tanto esta reforma? ¿Qué conlleva reconocer un ámbito de estas características en la ley penal? Conlleva a reconocer un tipo específico que de por sí en la práctica es muy complejo. El llevar a cabo un reconocimiento de una violencia familiar va a ser un poco más sencillo cuando se tengan los elementos del tipo penal establecidos y que puedan llevarnos obviamente a encontrar la posibilidad de que estas conductas sean castigadas desde la perspectiva penal en un enfoque de violencia, reconociendo obviamente la alienación parental. ¿Qué propondría los estados? Que los estados, cuando consideren agrupar o consideren reconocer este tipo penal de alienación parental, no lo hagan propiamente como alienación parental. ¿Por qué? Porque mis amigos peritos psicólogos que nos están viendo saben que la complejidad que lleva este tipo de probanza o de acreditación. ¿Por qué? Porque no existen baterías todavía de pruebas, o no existen todavía pruebas suficientes para poder acreditar una alienación parental. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede acreditar? Una violencia psicoemocional desde la forma de manipulación. Por ende, el tipo penal como tal no debe ser de alienación, porque además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya señaló que la alienación, pues bueno, sí es un enfoque que ha dado la psicología, pero que todavía no se tienen los estudios científicos para poder llegar a ello. Sin embargo, sí tenemos violencia psicoemocional desde el punto de vista de la manipulación. ¿Cómo se propondría un tipo penal? Bueno, al padre madre que por medio de actos económicos, sociales o psicológicos coloque al menor en contra de algún miembro de su familia sin importar el límite de grado, y una sanción que desde mi perspectiva debería de dar la oportunidad a un mecanismo, sí debería de darla, pero también desde mi perspectiva debería de ser considerada como un delito grave. ¿Por qué? Por estar afectando a los intereses de menores acorde al artículo 19 de la Constitución. Por lo tanto, desde mi punto de vista, debería de ser una sanción que, de acuerdo al grado de afectación, sabemos si la afectación ya es primaria, secundaria o incluso una afectación mayor de carácter irreversible para el menor, pues sea considerado entonces en ese tipo, como con una afectación que podría ser, o con un cálculo de la prisión que debería de ser de los 3 a los 6 años de prisión, considerando un estándar medio de penalidad en la cual pueda recurrirse a algún beneficio. De igual manera, considero que debería existir un elemento de equiparación a esta conducta de manipulación. ¿Cómo lo es? Pues obviamente que también los familiares que rodeen, sabemos que en México es reconocido el derecho a la familia desde una perspectiva de la familia empleada, y que hoy en día por las necesidades sociales pues es muy dado que los menores convivan con abuelo o con abuela para cuando los padres están trabajando o que ellos sean los encargados pues muchas veces de pasar mucho tiempo con ellos. Por eso es importante que también sea reconocido que serán castigadas con las mismas penas las personas que por medio de actos u omisiones provoquen modificaciones a la personalidad de la conducta de los menores, porque sabemos muchas veces que se da esta situación con los padres o madres. ¿Qué debemos de buscar como elementos objetivos de la prueba? Entrevistas periciales, entrevista con el menor. Y aquí viene un punto importantísimo que yo platicaba hace unas semanas en una cátedra que estaba dando para una universidad en España. Decía muy claro, el objeto y el objetivo de la prueba debe ser aquí acreditar que el menor realmente ha sufrido alguna alteración o daño o afectación dentro de su psique, y que ésta ha sido provocada por algún fenómeno externo, llámese padre o madre o algún familiar.
Para ello es importante recabar la entrevista con el menor. Esta entrevista, que nosotros sabemos debe de hacerse de conformidad con los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aquellos que imparten justicia a menores, y que debe ser desde la perspectiva amplia. ¿Qué quiere decir? Muchas veces los juzgadores señalan que los menores, por ser menores de 12 años, no tienen o no pueden hacer esta entrevista. Sabemos también que hay tesis jurisprudenciales que señalan que cuando los menores sean menores de 12 años, como establece la convención, dice la convención que cuando sean de delante de 12 años, indudablemente se tiene que escuchar. Pero también es cierto que debe existir un examen de idoneidad para poder determinar psicológicamente si el menor, aun cuando sea menor de 12 años o sea mayor de 12 años, puede otorgar esta entrevista al juzgador. Por lo tanto, sí es muy importante que consideremos que el hecho de la entrevista al menor debe ser una regla general que se busque, y que debe de ser también una regla general el agotar este procedimiento. Entonces, es muy importante que nosotros observemos y que continuemos con este fenómeno de la cultura jurídica. Muy trascendente, no olvidar que la norma rectora debe dar una alienación, debe reconocer que la alienación parental produce afectación a los derechos fundamentales de los niños, de ahí que sea necesario también y que se requiere llevar a cabo la prevención, la atención, el tratamiento para evitar que esto siga siendo un fenómeno que afecte sistemáticamente los derechos de la niñez. Por lo tanto, debemos de basarnos en 3 fundamentos: la afectación de los derechos humanos de la niñez, la doctrina de la protección integral de la niñez, el principio del interés superior de la niñez y la autonomía progresiva de los derechos de la infancia. Es por ello que nuevamente digo, aplaudo este tipo de preocupaciones, este tipo de reformas que demuestran que existen todavía personas preocupadas, legisladores preocupados por la niñez y por el futuro de nuestros niños. Es muy importante que, y exhorto por supuesto a los estados a que tengan esta documentación, que con gusto su servidor, que ha hecho este trabajo de investigación ya hace algunos años, pues puedan encontrar en este tipo penal una prevención eficaz para este fenómeno social que cada día pues apena más y embarga más a la sociedad. Amigos, pues muchísimas gracias. Este fue un clip más de Diálogos Jurídicos. Les recuerdo darle dedito hacia arriba, darle like y seguirnos en nuestro canal, donde continuamente estamos subiendo contenido. Muchas gracias, que tengan un excelente día y les dejo este material para que puedan compartirlo. Hasta pronto, que tengan una excelente tarde.